incrementar las cargas, pero también vamos a ver que muchas de estas reacciones en los seres vivos son catalizadas. Unas para que simplemente, aunque se van a dar de forma espontánea, se den de manera mucho más rápida, y otras porque no es tan fácil que se den porque se requiere de la inversión de energía para que estos procesos se puedan dar. Quiere decir que vamos a tener reacciones que se dan de forma espontánea y tenemos reacciones que no se van a dar de forma tan espontánea porque requieren mucha energía para que se puedan dar. Ahí es cuando vienen los procesos de catálisis enzimática que nosotros vamos a ver muy prontito. Sobre todo una idea de que la bioquímica no es una ciencia, no es un conocimiento que nosotros, ya estamos aquí, sabemos cómo funciona el cuerpo perfectamente bien, todos los seres vivos funcionan de una manera. Es un proceso que se ha dado paulatinamente en la medida que el ser humano ha evolucionado en su pensamiento y tecnológicamente en esa misma medida. De hecho, mucha de la tecnología se hace por necesidad de revisar algo de la información que uno necesita para poder observar estructuras, comportamientos, y siempre se van diseñando unos experimentos un poquito más sensibles que otros. Y vamos generando instrumentos de medición que son también mucho más sensibles, y eso va permitiendo que la ciencia pueda avanzar y pueda determinar esos detallitos que nos ayudan a comprender cómo ocurren realmente los procesos. No solamente a grandes rasgos, sino a simples rasgos. Sabemos que hay un proceso de fermentación, sabemos que el no lo comemos por fermentación, pero que realmente lo que está ocurriendo allí, bueno, esas son cosas que se van observando poco a poco en el tiempo. Entonces, haciendo un paseo muy rápido, un paneo muy rápido por la bioquímica, bueno, se dice que de los tiempos de Noé, que ya trabajaba con la fermentación alcohólica, se sabía un poquito de bioquímica. No se sabía por qué, pero se manejaban los azúcares de tal manera de poder generar un producto que se pudiera consumir, como el alcohol. En la bioquímica moderna, aproximadamente a partir del siglo XIII, incluso un poquito antes del siglo XIII, se comienzan con los primeros pensamientos del ser humano, viene Aristóteles a pensar de dónde venimos, de dónde vienen los seres vivos, pero no hay un proceso de experimentación que le permita comprobar ninguna teoría. Los procesos de experimentación se inician a partir del siglo XIII. Fíjense, estamos hablando de Aristóteles, que se preguntaba cómo funcionaban los seres vivos y de dónde veníamos, que era de antes de Cristo, 300, 400 años antes de Cristo. Y no es sino en el siglo después de Cristo, o sea, 1300 años después, 1400 años después, que el hombre empieza a idear algunos tipos de experimentos que le permiten a él conocer y comprobar ciertas teorías que se manejaban. Dentro de los más emblemáticos tenemos a Paracelso, que propuso que los procesos vitales eran esencialmente químicos, es decir, que toda la complejidad de los seres vivos partía de elementos químicos a partir de otros elementos. Ya Battista Van Helmont, unos años más tarde, aproximadamente 100 años más tarde, estudió la fermentación y demostró la liberación de dióxido de carbono a partir del proceso de fermentación. Ya August Olivet analizaba elementos y excretas de animales y descubrió la formación de la urea. Ya para 1800 ya comienza a avanzar un poquito más la ciencia y empiezan a determinar más o menos cuál es el grado de complejidad que tienen los organismos. De hecho, aproximadamente entre 1800 y algo, que se empieza a elaborar el primer microscopio, empiezan a determinar que todos los seres vivos están constituidos por células y que estas células, algunas se agrupan y generan organismos más complejos, pero empiezan a observar, Leeuwenhoek es uno de los que empieza a observar a microorganismos, a protozoarios en agua. Entonces ya empiezan a hablar de organismos unicelulares y organismos pluricelulares, y los pluricelulares están constituidos por células. Esas celditas que ven en tejidos vegetales y tejidos animales, en todos los tejidos que van estudiando, forman esas células, que es lo que va a dar definición a lo que es la célula. En 1828 Müller sintetiza urea a partir de amoníaco. Bayen y Persson en 1823, hay una sustancia que transformó el almidón en azúcar. Quiere decir que sin darse cuenta aísla la primera enzima que se llega a conocer como tal.
Es decir, a poder separar un compuesto que tiene la capacidad de modificar otro. Es la primera vez que se logra aislar un elemento capaz de modificar a otro. Es la primera, vamos a decir, el primer aislamiento que se hace de una enzima. Para ese entonces todavía no había dado nombre de enzima. Q propone el término de enzima para la dicha sustancia que fue aislada por Persons. Buchner demostró que la fermentación era catalizada por enzima. Fíjense cómo viene el proceso. Sabían de la existencia de un proceso de fermentación, lo practicaban, porque el proceso de fermentación alcohólica se practica y ácido láctica también desde antes de Cristo. Cristo lo hacía con magia. Cristo lo hacía con magia, pero ya conocían el vino. Ahora, ¿sabían que alguna enzima, algún microorganismo está involucrado en eso? No, pero lo hacían. Grupo, una pregunta. ¿Usted pasa eso por el grupo? ¿Una qué? ¿Usted pasa eso por el grupo? Sí. De todas maneras, ustedes en cualquier lugar prácticamente que se metan en internet, toda la historia de la bioquímica, le van a aparecer los elementos más importantes. Cuando ustedes pueden colocar el tiempo, porque normalmente les va a aparecer prácticamente el descubrimiento del ADN para acá, pero hay muchos descubrimientos que son importantes. Cuando se descubrió el proceso de respiración, el proceso de fotosíntesis, también son muy importantes. Emil Fischer en 1852 supone la interacción entre una enzima y un sustrato, es decir, se empiezan a establecer los primeros modelos de cómo una enzima puede modificar o tiene la capacidad para modificar otras sustancias. Sommer en 1926 logra la cristalización de la urea, es decir, con técnicas de laboratorio logra separar la urea. Fíjense que habíamos tenido un proceso antes de una separación enzimática, pero era un proceso distinto, prácticamente por procesos de precipitación y filtración. En cambio, estos son procesos un poquito más complicados y cristalizan la urea y logran entrar. Sanger en 1945, fíjense que estamos hablando ya menos de un siglo prácticamente. Estableció la estructura primaria de la insulina. Watson y Crick, tan conocidos por todos, lograron dilucidar la estructura del ADN a partir de las imágenes que se habían obtenido por difracción. Y hablan más o menos de cómo puede ser la estructura de las moléculas del ADN. Ya actualmente son muchos los descubrimientos que se han realizado actualmente. Pero los más emblemáticos son los sistemas de clonación, el genoma humano. En el 2001 se logró mapear casi todo el genoma humano. Pero una cosa es mapear, saber cuántos ácidos nucleicos tiene, que viene adenina, citosina, guanina, timina, cuál es el que viene. Pero no se conoce, adelante. Todavía, cuáles son los genes que están delimitados y para qué sirve cada gen, qué codifica cada gen. Hay genes que están identificados, pero no tenemos identificado todavía en la actualidad para qué sirve cada uno de los genes que tenemos nosotros en nuestro genoma. Ni conocemos todavía todos los mecanismos de expresión del ADN. ¿Qué quiere decir mecanismo de expresión? Que va a ser que se pueda expresar en un momento determinado una fracción, un gen o 2 o 3 genes que estén involucrados con algún proceso. Para el 2010, el proyecto Genoma de Neandertal es completado. No solamente en el 2010, actualmente se hacen comparaciones genéticas a ver cuánto de Neandertal tenemos nosotros, saber aproximadamente un 5%, un 2%, dependiendo de la ubicación geográfica de nosotros, todavía tenemos genes de Neandertal. Hace 50 años atrás se creía que los neandertales habían existido en una época y el Homo sapiens en otra. Bueno, a partir de los estudios genéticos se logró determinar que sí coexistieron y que hubo reproducción entre ambos, aunque una población haya desplazado a la otra. Actualmente, ¿cuáles son los descubrimientos más importantes? Ahorita hay una técnica que creo la deben haber escuchado, que es la técnica del CASH. La técnica del CASH es una técnica que nos permite hacer edición génica. Es decir, se aisló una proteína, se lo hizo en español, de una industria de alimentos, buscando mejoramiento en la industria alimenticia. Descubrió una proteína que tiene la capacidad de reconocer específicamente fracciones del ADN. Toma un molde
a partir de ese molde, reconoce una fracción específica, corta y sustituye una hebra de ADN. Eso es muy utilizado ahorita, con éxito y sin éxito, para terapias génicas. Cuando ustedes hablan de terapias génicas, es utilizando esa proteína CASH o Cas9, la van a conseguir, o KIS Cas9, y eso es algo que está muy en boga ahorita, es uno de los grandes descubrimientos, porque nos permite hacer edición del ADN, es decir, cortar lo que queramos y corregir. Lo que pasa es que hay muchos elementos que controlan la expresión génica y a veces corta un poquito más de lo que debe cortar, y a veces es funcional y a veces no. A la gente que le van a someter a una terapia génica se le dice que ahorita todavía es experimental. Para algunos casos han sido efectivas, pero no para todos los casos. Lo que se hace normalmente es que se le da un molde a esa proteína de dónde es que debe cortar, y eso es inyectado para que haga la modificación. ¿Qué aspecto estudia la bioquímica? Composición molecular de las células vivas, sobre todo cómo ha incrementado la complejidad de la estructura química hasta llegar a biomoléculas que puedan organizarse de tal manera que le den a una cosa, una sustancia química que no tenía vida, logre tener vida. Reacciones químicas que sufren los compuestos biológicos, de eso hablamos. Cómo son reguladas estas reacciones, eso nosotros lo vamos a ver cuando veamos, si vemos un poquito de función hormonal que deberíamos de ver. Es bien bonita lo que es la parte de transducción de señales. Aquí vamos a ver bastante regulación de estas reacciones. Parte de la regulación se da a varios niveles. Tenemos regulaciones que se dan a nivel de metabolismo, a nivel de enzimas, y tenemos regulaciones que se dan a nivel genético. Es decir, puedo regular la expresión génica, puedo regular la función de una enzima, y puedo regular procesos como tal. Puedo inducir que se genere un proceso o lo puedo inhibir. Las interacciones no covalentes de las moléculas que se relacionan con la estructura y función celular y molecular. Ahorita hablamos nosotros un poquito de cuáles eran las reacciones que podían ocurrir entre los elementos químicos dependiendo de los electrones que se iban a intercambiar. Estas reacciones pueden ser de origen covalente o no. No solamente estudia las interacciones no covalentes, sino también las covalentes. ¿Por qué las no covalentes son importantes? Porque las interacciones no covalentes son un poquito más débiles, pero no quiere decir que no sean estables. Y ese proceso, esa característica de debilidad hace que una molécula pueda ser modificada fácilmente, sin gasto de tanta energía. Cuando los enlaces son covalentes son muy difíciles de romper y hay que invertir mucha energía para poder modificarlos. Entonces, cuando veamos reacciones catalíticas, reacciones enzimáticas, la mayoría se basa en interacciones no covalentes. Importancia del estudio de la bioquímica. Es una disciplina con identidad propia. ¿Qué significa identidad propia? Identidad. ¿Qué significa que usted tenga identidad propia? Algo que te caracteriza. Algo propio que te caracteriza. Originalidad. Algo que te caracteriza a ti y te diferencia de otra. Y además, ¿para qué sirve eso? Para identificar las diferencias de las demás personas. ¿Y qué más? Yo conozco a mi amiga, ella es tan linda, sabía que tiene un carácter, en la que puede comportarse. Entonces, el hecho de yo identificar las propiedades de un elemento, que yo les decía, que si tiene el átomo, perdón, su peso atómico es chiquito, eso me permite que yo tenga mayor capacidad. El hecho de ser pequeña hace que yo pueda combinarme con más, puede decir gente, pero si fuera molécula es con otros elementos a mi alrededor, siempre y cuando pueda intercambiar. Si no puedo intercambiar, no sirve de nada que sea chiquita. Si yo soy simpática, además soy chiquita, bueno, chévere, porque tengo relaciones con todo el mundo. Pero si soy odiosa, extremadamente odiosa, cuenta roto, conmigo no va a generar enlace nadie, por más chiquita que sea. Pero el conocer la estructura me permite a mí predecir el comportamiento de una molécula. Entonces, conocer la identidad propia de un elemento como tal
sus propiedades y sus características me permiten a mí predecir qué comportamiento va a tener. Estudia las estructuras y funciones de las biomoléculas, eso lo hemos mencionado. Estudia las relaciones químicas donde participan las biomoléculas, de eso hablamos. Estudia las moléculas que almacenan y transmiten la información contenida en los genes. Fíjense, cuando nosotros hablamos de información, y aquí es importante, cada vez que nosotros hablamos de transmisión de información, mucha gente se va y habla solamente y exclusivamente del ADN. Pero ahorita en bioquímica, cuando nosotros hablamos de manejo de información, la información la manejamos a través de cualquier molécula. Una molécula, una hormona que le dice a una célula que debe generar. ¿Ustedes han visto fisiología animal? No, nada. Bueno, la hipófisis libera una hormona, esa hormona hace que mi ovario ovule, entre en un proceso de ovulación. Viene FSH. FSH es una molécula, esa molécula es información. ¿Por qué es información? Porque en lo que llega al ovocito inmaduro va a inducir su maduración. Entonces, eso es información. La información no solamente la tenemos en el código genético, en el ADN, sino todas las moléculas que van a inducir un cambio en la célula en información. Cada vez que nosotros vamos a hacer síntesis proteica del ADN pasamos al ARN. ¿Qué lleva el ARN? La información para generar la proteína. ¿Ok? Entonces, fila con esto. La bioquímica como ciencia interdisciplinaria. Esto se queda corto. Todas las ciencias, absolutamente todas las ciencias que tienen que ver con organismos vivos necesitan obligatoriamente de la bioquímica. ¿Por qué? Porque somos seres químicos. Todas las estructuras químicas, los seres vivos, somos seres vivos porque existen unas leyes universales de física y de química que hacen que un elemento pueda unirse a otro. Si eso no existiera, no existiéramos los seres vivos. ¿Ok? Entonces, la base fundamental del comportamiento de todos los seres vivos es una base química. De todos los seres. Entonces, todas las ciencias que tengan que ver con los seres vivos se auxilian de la bioquímica. La biología molecular nació con la bioquímica. Ajá, ¿y por qué es importante la bioquímica en el campo de la veterinaria? Porque nosotros estudiamos los seres vivos. Nosotros estudiamos los seres vivos. No, nosotros estudiamos a los animales y los animales son seres vivos. Ok, correcto. Ustedes estudian los animales. ¿Y qué les permite a ustedes conocer la bioquímica de un animal? Por allá. ¿De qué te sirve a ti conocer la bioquímica de un animal? Que sé cómo se comporta, sé lo que hace. Para saber cómo se comporta. ¿Y qué me permite a mí? ¿Para qué yo necesito saber cómo se comporta Para el ver animal? cómo lo podemos medicar, cómo funciona su cuerpo y saber cómo darle los medicamentos, cómo va a reaccionar su cuerpo dependiendo de químicamente cómo funciona. Muy bien. ¿Qué más? Para poder reproducir. Si está enfermo, hablamos de medicamentos para sanarlo. ¿Ok? Y solamente sanamos animales. No hacemos más nada con los animales. Para la producción, Para todos los procesos de evitar producción. patologías. Limitar patologías. Necesitamos Entonces, saber la composición química del medicamento que vamos a administrar para poder saber si le va a funcionar o para la patología. Conocer las propiedades que podemos aprovechar de ellos. correcto. Efectos secundarios que puedan generar. Muy bien. Para todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente con la bioquímica y la veterinaria. Dos cosas. La aplicación de la bioquímica está directamente relacionada con el mejoramiento de la calidad de vida del animal. Si lo vamos a sanar, si lo vamos a curar, si vamos, incluso Vamos a para sacar un saber poco más rápido. si ese problema de piel que tiene, tendrá alguna escabiosis, tendrá algo, a veces es un problema nutricional. ¿Quién me dice todo eso a mí? La bioquímica. Pero no solamente es en caso que el animalito esté enfermo, sino que en los casos de producción también nosotros utilizamos toda la información que nos puede dar a nosotros la bioquímica para poder tener un mejor proceso de producción. ¿Qué me mejora a mí la producción? ¿Qué necesito yo para tener una mejor producción? ¿Qué deficiencia puede tener el animal? Y a la larga, el beneficio es para el ser humano. Si a mí me gusta que el perrito esté enfermo, ¿de quién es el perrito? Mío. Entonces, mejoro la calidad del animal y mejoro mi calidad de vida. Si yo evito que un perrito, o que un gatico, o que una lagartija, o que las ratas que viven en esta población
tengan una mejor calidad de vida o yo tengo algún control sobre ellas, a la larga va a repercutir en una mejor calidad de vida para el ser humano. Yo sé que las ratas transmiten rabia. Bueno, pero no las puedo vacunar a todas. Yo necesito entonces, para que no haya transmisión de rabia, necesito aplicar una medida profiláctica. Tengo que utilizar un veneno. ¿Qué tipo de veneno voy a utilizar para la rata? Puedo utilizar cualquier tipo de veneno, también quiero que se me hagan los perros gatos, utilizo algo específico para ellos o no existe. Todo eso lo relaciona la bioquímica. Además que ustedes, como ya conocido, si yo quiero manejar rendimiento de leche, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es el manejo que se le da? Se le da un manejo bioquímico. Desde el manejo nutricional es un manejo bioquímico. Entonces, ¿qué le permite a usted la bioquímica? Manejar, para el caso de ustedes, a los animales. Pero los animales dependen de una cantidad de elementos en su entorno. La bioquímica le permite saber eso. Si mi vaca va o no, en el caso de nosotros no, porque vivimos en zonas tropicales, pero en las personas que viven en la zona templada, hay un proceso de sincronización de los animales que está muy relacionado con los ciclos ambientales. La bioquímica le permite a usted saber por qué. ¿Qué puede eliminar? ¿O qué puede hacer? ¿O cómo puede usted hacer para contrarrestar los efectos ambientales que tiene sobre ese ser vivo? ¿Quién le permite hacer eso a usted? La bioquímica. Entonces, ese es el manejo que nosotros podemos tener inherentes al animal directamente o a todos los factores que están relacionados con el comportamiento de él. Porque a la larga, todos esos factores van a tener un efecto sobre las moléculas. Y las moléculas son las que rigen el comportamiento de todo ser vivo, y entre ellos los animales. Así que ya saben.